el siervo de Jesucristo, Pablo, como un ejemplo para todos nosotros, el apóstol Pablo, que está impreso en las Escrituras justamente para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Y mis amados, esto no es ninguna religión. Lo que estamos viendo aquí es un estilo de vida, es una forma de vivir. Es la pasión y el deleite que puede producir la Escritura y el tiempo de Dios para que esa Escritura en tu vida y en la mía se cumpla, y en la vida de todos como creyentes se cumplan aquellas promesas también, como es la venida de Cristo. Y qué importante que nosotros pongamos atención a esto. Esto verdaderamente sí debe generar pasión. Esto tiene la capacidad de transformar tu vida, de renovar tu matrimonio. No importa cuántos años tengas de casado y no importa cuántas veces hayas fallado delante de Dios, Dios puede perdonarte y Dios puede renovarte si tú te arrepientes. El arrepentimiento, mis amados, no es meramente cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. El arrepentimiento yo creo que es una práctica de todo creyente, porque regularmente todo creyente también falla. Todo creyente también se equivoca. Y en esta práctica, Dios nos va depurando y sigue ese proceso de santificación, de renovación, de perfección en Cristo, para que nos parezcamos a Él, para que seamos como Él quiere que nosotros seamos. Tú quieres ser como tú quieres ser, y ese es el problema. Es que yo soy así. Es que quien me quiera, pues que se aguante, ya me conoce. Y hay muchas expresiones, pues tú, aguántate con esto, porque pues así no va a cambiar. Mi amado y mi amada, la Biblia no fue escrita para eso. La Biblia fue escrita como una herencia espiritual, para que tú y yo cambiemos. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Porque si somos sinceros, empezando por su servidor, bueno, hay muchas cosas que tengo que cambiar y que Dios está trabajando en mi corazón, pero eso es lo importante. Que tú y yo le permitamos a Dios que Él siga trabajando en nuestro corazón y que no volvamos atrás. Que las prácticas que tuvimos anteriormente queden atrás. Y esa comunión con la palabra, esa comunión con Dios a través de la oración, te van dando la fortaleza, te van dando el entendimiento para que tú puedas permanecer firme en el Evangelio. Y somos llamados, mis amados, a ser siervos de Jesucristo, porque no tenemos otra manera de pagarle a Dios todo lo que Él hizo por nosotros. De tal manera te amó que dio a su Hijo unigénito para que si tú y yo creemos en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Estamos perdidos, mis amados. Estamos extraviados. Dice la Biblia, fíjate en que estamos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque nos conducimos hacia Dios y hacia el prójimo como delincuentes. Por eso son delitos. Como un delincuente que planea en su carne, en su mente, en sus pensamientos egoístas, todas las cosas para satisfacerse a sí mismo. Pero así somos todos por naturaleza. Cristo es el único, escúchame bien, el único que puede hacer la diferencia. No es por tus fuerzas ni son por las mías, son por los méritos de Cristo en la cruz. ¿Y cuál es el objetivo? Que tú y yo comprobemos la veracidad de las palabras de Jesús en la vida de Pablo, pero también podemos comprobar esa veracidad de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Y hay un versículo que estoy seguro que el 80% de la gente creyente, sin ver el contexto, lo ha transversado, lo ha enredado, lo ha complicado. No es el contexto de esta porción de la Escritura. Y quiero que con sencillez lo veamos. Abre la Biblia, por favor, en Juan, el Evangelio de Juan, del capítulo 14, Juan 14,
del versículo del 12 al 14. Y son palabras del mismo Señor Jesucristo. Y son palabras de Jesús para ti y para mí, actuales, renovadas, pensadas, establecidas, declaradas por Él mismo. De cierto les digo. Y fíjate muy bien lo que dice la Escritura, porque la palabra de Dios dice, tu palabra es fiel y verdadera. Y en Apocalipsis, fieles y verdaderas es tu palabra. La palabra de Dios es verdad. Podemos ver muchas porciones en la Escritura donde verifica Dios que Él no tiene que repetir las cosas porque su palabra en esencia es verdad. ¿Pero por qué la repite? Porque sabe que muchas veces la dureza de tu corazón no te permite entenderlas de primera instancia. Dice, de cierto les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Esta porción de la Escritura te dice primeramente que lo que tienes que hacer, como todo lo que nosotros obtenemos de parte de Dios, es por fe. La justificación es por fe, la salvación es por fe, no es por obras. Es un don de Dios, es un regalo que recibimos de Dios. Esto es otro regalo. El que cree en mí, las obras que yo hago. Y normalmente en esta porción de la Escritura, algunos hermanos en Cristo, cuando no ven el contexto, que son la mayoría, piensan en milagros, en que se levanten los paralíticos, en que puedan caminar en el mar, que puedan detener las tempestades, que puedan ordenar al sol y a la luna que se detengan y cosas por el estilo, que yo no digo que Dios no las puede hacer, pero esta gente erradamente se va a ese contexto, a que predico y se convierte en 5,000 personas, y no digo que esto no pueda suceder tampoco, pero esto como que se lo atribuyen a sí mismo estas personas y algunos predicadores, y entonces se hacen como los superhombres, como las personas hiperespirituales, las inequívocas, las ungidas de Dios. Y no digo que no lo sean, y no digo que de alguna manera no sean elocuentes y sean buenos predicadores. No, yo no estoy atacando esto. El punto es que nosotros debemos de entender lo que realmente Dios quiere decir a través de toda la Escritura, por eso lo escudriñamos aquí. Y el contexto se refiere a cuestiones espirituales. Es decir, la capacidad que el Espíritu Santo te da para que a través de ti y en ti sucedan muchas cosas sobrenaturales. Como que dejes tu vicio, que dejes tu adulterio, que dejes la drogadicción, que dejes la murmuración, que dejes la ira, que dejes la contienda. Todo esto, mis amados, cosas del día a día. Cristo así se presentó en todos los lugares, en todos los sitios, siempre que predicaba el Evangelio. Dice la Escritura que los religiosos de su tiempo buscaban alguna cosa que se equivocara o de qué acusarle, y no encontraban ninguna falta en su vida. Mis amados, a eso se refiere el contexto de este versículo, a la transformación que la palabra de Dios practicada, no nada más oída, puede producir en la vida de un creyente. Porque cuando esto sucede en tu corazón, lo único que quieres es que siempre el Señor Jesucristo siga renovando tu entendimiento, siga transformando tu vida, sigas muriendo a tu yo y menguando para que Él crezca. Tú te haces chiquito, Cristo se hace grande. Tú te haces pequeño, la palabra de Dios se engrandece en tu vida y se vuelve una manifestación. A eso se refiere el contexto. No quiere decir que algún día oremos por alguna persona con cáncer terminal o con Yo recientemente aquí tenía un tumor aquí, me lo quitaron hace, no sé, 6 meses o 8 meses, ni me acuerdo. Pero el pronóstico médico
del director de las clínicas del IMSS era que ese tumor iba a ser maligno. Porque de 10,000 a una, las características de mi tumor no era maligno. Y a mí me tocó la una, por la gracia de Dios. Pero no se refiere, este contexto de esta porción de la Escritura, no se refiere a ese tipo de cosas. Por supuesto que pueden suceder. Por supuesto que Dios puede obrar. Pero esto se refiere contextualmente a la transformación y la obra que el Espíritu Santo y la palabra de Dios van produciendo en ti. ¿Para qué? Para que todo lo que tú hagas sea conforme a la Escritura y en beneficio de su reino, para que su nombre sea glorificado. ¿Qué diferencia cuando nosotros entendemos la Escritura? Yo estuve en iglesias, en congregaciones sinceras pero equivocadas. Tú puedes estar sinceramente equivocado. Hay mucha gente que se equivoca en muchas cosas y de verdad, de manera sincera, están equivocados. No están en mala onda, no están en mal plan, simplemente están equivocados. Pero qué hermoso que Él dice que estas obras, por eso dice que la Escritura nos prepara para toda buena obra. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 17, para que seamos preparados en toda buena obra, es decir, que seamos de testimonio, que podamos predicar el Evangelio, que tu corazón, tu mente arda porque la gente conozca a Cristo, porque la gente asista a la congregación, porque la gente se congregue, porque la gente sea transformada, porque los matrimonios sean restaurados, para que las iglesias y los miembros de la congregación se perdonen, no estén murmurando el uno del otro, no estén con enemistades y viendo a ver quién me cae bien y quién me cae mal. Mis amados, eso es perder el tiempo de manera absurda. Dios no te llamó ni te salvó para esto. Dice que las obras que Él hizo van a suceder en ti y aún mayores, porque en relación, el contexto central es la capacidad que Dios te da para que tú puedas expandir el Evangelio. Y te voy a decir una cosa, este no es compromiso del pastor. Este es un compromiso del creyente. Todo creyente verdadero, al ser renovado, hay tanto gozo, hay tanta delicia, hay tanto encanto, perdón la palabra, no encuentro, mi cerebrito no me da, pero quedas encantado, fascinado, maravillado por la producción que la Escritura puede hacer en tu vida. Porque esas cosas de las que eres prisionero y no las quieres soltar por tu orgullo, por tu falta de perdón, ¿por qué no quieres perdonar como Cristo te perdonó? ¿Por qué no quieres amar como Cristo te amó? ¿Por qué no quieres unirte como el Padre y yo son uno, dice Jesús? Que así nosotros seamos uno con Él, no quieres. Y prefieres sesgarte y hacer acá tu vida. Sí, con Cristo los domingos, de repente oigo la palabra y cuando tenga tiempo la voy a abrir. Y voy a leer unos 5 o 10 minutos y Dios se rayó porque leí 10 minutos o 15. El beneficio, mis amados, de exponerse a la Escritura es directamente para tu vida. De verdad. Directamente para tu vida. No es para nadie más. Las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, por eso dijo que convenía que Él se fuera, para que el Espíritu Santo, que iba a hacer toda esa obra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te recuerda las palabras de Jesús. Te lleva a toda verdad. O sea, no vas a andar en el error. Te lleva a toda verdad. Te redarguye de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es redarguir? Te muestra cuando estás fallando, cuando estás pecando, cuando estás errando,
cuando no estás dándole al blanco, cuando vas mal, te redarguye. De justicia, porque esto es lo justo para ti, y tienes la justicia gratuita de los méritos no personales, de los méritos que Cristo ganó para ti en la cruz. No son tus méritos, no son mis méritos. No es que yo me pare aquí o cualquier persona se para aquí. Son los méritos de Cristo, mis amados. Lo que Él hizo por ti y por mí, y lo tiramos a la basura y no lo valoramos. Y no le damos importancia que podemos hacer cosas mayores. Cristo en la predicación del Evangelio más o menos recorrió como 300 kilómetros. Pablo particularmente recorrió el mundo antiguo. Todo lo que es Grecia, al norte de Grecia, lo que era la antigua Ilírico, lo que era la antigua Yugoslavia. Junto está el mar Adriático. El mar Adriático está, ¿ven la botita de Italia? La botita de Italia y el mar Adriático y toda esa zona. Y él pretendía ir a España, porque él quería ser testigo. Y ser testigo no es otra cosa sino que tú y yo seamos un reflejo fiel de la imagen de Dios en tu pensamiento, en tu hablar, en tu caminar, cuando todo está bien, pero mejor aún cuando todo está mal. Cuando las cosas no están como tú quieres, cuando hay persecución, cuando hay adversidad, cuando hay muchas cosas que pueden destruir si tú lo permites y no te aferras al Señor y a sus promesas. Y tú crees que puedes calcular y puedes medir. Mi amado, de verdad, seamos sensatos. No estemos midiendo lo que no podemos medir. No puedes añadir a tu estatura ni un codo. No puedes saber si en un minuto vamos a vivir alguno de nosotros cuando salgamos de aquí. O sea, no tenemos ni siquiera el control de lo que va a pasar mañana. Puedes tener en la agenda un plan y puedes tener citas y puedes tener llamadas por hacer y muchas cosas, pero no tienes controlado nada, absolutamente nada. Entendamos esto, porque esto es un abanico de posibilidades. Son avenidas maravillosas si nosotros entendemos este contexto. Si yo lo entiendo, puedo orar de una manera diferente. Y dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Esto también está mal en relación a lo que la gente piensa. Piensa que yo oro por, Señor, el carro, ese 2025, lo quisiera azul, porque aparte hasta te enseñan en otras iglesias que digas el color y seas específico y la marca y todo, ¿no? Así como si Dios fuera Santa Claus, mi amado. Él es Dios. Esas cosas son banales, son temporales, no sirven para nada. Para poco aprovechan. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, Señor? De verdad, ayúdame a morir a mis deseos, a mis deleites, a mis pensamientos, a mis metas, Señor. Pon tus metas en mi corazón. Transforma, pon tu mente, pon tu palabra. Ayúdame, Señor, a tener una devoción genuina por la palabra. Asistir todos los domingos y llegar temprano. Y sinceramente a mí se me hace descabellado. Digo más descabellado que no vengan, ¿no? Pero se me hace descabellado que llegues tarde y te pierdas de la alabanza. Porque la alabanza que cantaron hoy, yo sé que está sobrando. Y sé que está sobrando, aunque no lo pueda ver, sé que está sobrando. Si tú tienes un corazón, como está diciendo la palabra, pero eso lo forma Dios, no lo vas a formar tú. Tienes que dedicarle, entregarle verdaderamente tu corazón y Él lo va a hacer así. Y entonces, todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré, pero no quiere decir que tú hagas tu oración y al final
te lo pido en el nombre de Jesús. En su nombre quiere decir conforme a su reino, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Mis amados, de verdad, estamos viendo este versículo y este versículo puede ser un parteaguas para tu vida. Tenemos aquí, no sé, 5 años, 6 años aquí. Este versículo es primordial y conocido por la mayoría de nosotros. Pero este es el contexto. Que Él va a hacer cosas aún mayores, porque el Señor Jesucristo no tuvo cambios extraordinarios. Él siempre fue obediente y por eso hace cosas mayores en ti. Porque tú, a diferencia de Jesús, si eres mentiroso, si eres violento, si eres pecador, si eres sexual fuera de tu matrimonio, si eres mirón de otras mujeres, si eres tranza o tramposo en tus tratos, si engañas a la gente, si eres no sé cuántas cosas, contencioso, peleonero, peleonera. Todas estas cosas, mis amados, son frutos de la carne. Eso son obras de la carne. Entonces es importante que aprendamos hoy a pedir correctamente. Por eso dice Santiago que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Esta es la forma de pedir. Cámbiame, transfórmame. ¿Quieres que cambie a alguien? ¿Quieres que cambie tu esposa? Cambia tú primero. ¿Quieres que cambie tu esposo? Cambia tú también primero. Y entonces de esa manera Dios trata de forma personal. ¿Quieres que cambie algún hermanito de la iglesia? Cambia tú primero. ¿Quieres tener parte con alguien de aquí de la iglesia? Sírvele. Lávale los pies como Cristo lo hizo. Y todo, nos dice algunas cosas, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre es conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme al poder del Espíritu Santo y de tu palabra en ti, no en otra persona, en ti. En ti, porque el Evangelio empieza en ti. Y entonces te podrás presentar con otros y compartirles el Evangelio, porque tú estás siendo transformado. Y si se presentan dificultades, tú sigues igual de bien, digámoslo así, entre comillas, porque no va a haber un bien perfecto entre nosotros. Estás gozoso, estás contento, estás con un entendimiento de que Dios tiene el control y de que Él, aunque no lo veas, Él está obrando. ¿No puedes creer esto? Mis amados, si no crees esto, no va a haber ninguna transformación en ti. Y vas a venir todas las veces a la iglesia y vas a tomar todos los discipulados, y lamentablemente hay personas que con todo, y perdón lo que vaya a decir, no lo digo yo, pero vas a acabar en el infierno, con mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero sin aplicación de ese conocimiento. Y Cristo no te salvó para eso. Cristo te quiere salvar de todo. ¿Y para qué todo esto? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado, es decir, el Padre sea manifestado en tu persona, en tu forma de actuar, en tu forma de lo que ves, de lo que oyes, de lo que hablas, de lo que vives. ¿Y dónde empezamos? Contigo. ¿Y luego? ¿Quién dijo en mi casa? Bien, en tu casa. Se me olvidó el dicho, me lo dijeron hace 8 días, pero lucerito en la calle y oscuridad en tu casa. Ese es el Evangelio, mis amados. Ese es el Evangelio. Y lo haré. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Por qué lo promete? Porque Él quiere transformarte, porque esto sí está de acuerdo a su voluntad, porque Él quiere que estés perfectamente unido, porque Él quiere que tengas amor al prójimo, porque Él quiere que no haya entre vosotros divisiones,
Porque Él quiere que seas una persona llena de bondad, con conocimiento, pero llena de bondad, para que de esa manera tú tengas la capacidad de amonestarte, y como estás amonestando a otro que está en la misma condición de tuya, no se va a ofender, porque la manera en la que tú amonestas, una amonestación es una advertencia. Es un punto de vista manso y humilde. Mi amor, no hagas esto. A tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu esposo, eso no está bien, eso no agrada a Dios, eso no es bueno, eso no edifica, eso no construye. Y entonces la bondad y el conocimiento que vimos anteriormente se combinan perfectamente bien para que el conocimiento de la verdad, este conocimiento te ayuda, porque amas a Dios, a que tú lo apliques. Porque amas a Dios. El problema es que tú ves a tu vecino y tu vecino, tu vecino puede ser tu esposo o tu esposa, o tu suegra, o tu cuñado o tu cuñada. Pero cuando te quieras ver eso, vete tú primero y ve a Cristo. Y de esa manera entonces ya voltea a ver a los demás. Cuando tú te veas primero y luego veas a Cristo, veas quién eres, porque tú te conoces quién eres, y luego veas a Cristo, te vas a dar cuenta de la enorme diferencia. La enorme diferencia que hay entre tú y el Señor. Entonces no vas a tener cara, y entonces sí vas a orar y vas a pedir al Padre todo en su nombre, y Él lo va a hacer para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y te lo reitera: y si algo pidieres en mi nombre, o sea, conforme al propósito del reino. Mis amados, termino con esto en relación a esta explicación. ¿De qué sirve que muchos paralíticos se levanten de su silla si se van a ir al infierno? O sea, si no se van a salvar. O que te sane del tumor. De todas formas, yo me voy a morir. Gracias a Dios, pues puedo seguir predicando, puedo estar con mi esposa y mis hijos, puedo estar aquí en la iglesia. Pero si no, no por mis méritos, pero yo tengo la plena seguridad de que por los méritos de Cristo yo tengo entrada directa al cielo. No porque yo sea bueno, porque Él es bueno. Él me representó, Él me justificó y Él me perdonó. Y sí, tuve una vida y he hecho muchos errores gravísimos en mi estancia en esta tierra, pero Él ya me perdonó. Y dice la Biblia que yo no llames vil al que Él ha perdonado. No llames inmundo al que Él ya ha perdonado. Si Cristo te perdonó, pues ya, Él te perdonó, Él es el juez, Él es el que perdona. ¿Todo esto para qué es? Esta bondad, este conocimiento, es para que tú ese conocimiento lo apliques en amor en ti, porque amas a Dios, y en los demás, porque amas a Dios también. Y entonces puedes amonestarlos, como dice Gálatas 6:1, con amor y mansedumbre. Y entonces nos edificamos todos. Los creyentes maduros requerimos este recordatorio siempre. Cualquier creyente maduro requiere el recordatorio. Dice la Escritura también que tú, y tiene que ver con este contexto de este versículo, que tú como gentil, es decir, no judío, eres ofrenda agradable, número 1, y santificada. O sea, eres una ofrenda agradable, te estás presentando como algo agradable delante de Dios porque estás viviendo conforme a su propósito. Y santificada es porque tú estás en ese proceso de santificación. O sea, estás dándole chance a Dios. Ya está muriendo tu yo, tus pensamientos y tus ideales. Pablo mismo dijo que él no tenía o sea, que no apreciaba mucho su vida a causa de los demás, a causa del evangelio, a causa del amor de Dios.
No tenía en gran estima su vida. Y todo esto dice que él lo hacía para la obediencia de los gentiles. O sea, no hay mejor regalo que tú seas un hijo o una hija obediente y ya, deja tus tonterías porque no sirven para nada. Romanos 15:22, por esta causa me he visto impedido muchas veces para ir a ustedes. Pablo quería ir a Roma, pero había sido impedido, era un anhelo. Él se sabía apóstol de los gentiles. Se había dedicado y dedicaba su vida 100% al Evangelio. Y esa carga ministerial, esa carga para obedecer a Dios, para lo que realmente él quería y le había mandado Dios, le impedía ir. Por eso la palabra impedido es que había obstáculos muchas veces, no había tiempo, no podía interrumpir lo que estaba haciendo y tenía que interrumpir como un obstáculo el ir a visitar a los creyentes de Roma. Esto no era un estorbo de Satanás, simplemente era la carga ministerial que él tenía. Y en 1 Tesalonicenses 2:18 dice que también puede haber estorbos de parte de Satanás. Satanás me estorbó, ahí lo dice en esta porción de la Escritura, pero no se refiere a eso. Él tenía mucho trabajo en esa comisión antes que sus propios deseos. Y de manera repetida, él siempre se enfocó en recibir lo que tenía que recibir de parte de Dios, que su vida siguiera siendo transformada y luego compartirla con otros. Ese, mi amado y mi amada, es nuestro enfoque. Proverbios 16:9 dice que el corazón del hombre piensa su camino. O sea, tú y yo podemos pensar nuestro camino, mas Jehová endereza sus pasos. Él quiere enderezar tus pasos. Tú tienes un camino, pero ese no es el correcto. En la traducción de Latinoamérica dice: el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Él va a marcar tu rumbo. Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras oraciones, nuestros deseos, mis amados, debemos de aprender a sujetarlos a la voluntad de Dios. Santiago 4, versículos del 13 al 15, nos dice la Escritura que nosotros decimos vamos ahora y decimos hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos un año allá, traficaremos y ganaremos, cuando no sabemos lo que será mañana. Porque nuestra vida ciertamente es como la neblina, sí se pasa, mis amados. Yo tengo nietos y hace poco no tenía. Ya estoy viejo y no importa, pero de verdad, se los prometo y Dios lo sabe, yo quiero que todos mis años, donde yo esté, no quiero andar en una silla de ruedas ni así, pero que cuando pase aquí, aunque a lo mejor alguien me ayuda, pero ya aquí me paro y me recargo y puedo compartir el Evangelio, pero mientras pueda, yo quiero compartir el Evangelio, no solamente aquí, sino con mis pacientes o con mis clientes de juguete, y compartirles la palabra de Dios siempre. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo debemos hablar o cómo debemos decir? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Por qué? Porque está sujeto a la voluntad de Dios. Cuando tus planes se frustran, tú no te frustres, porque tú dependes de Dios o no. ¿Dependes de su voluntad o no? Dios te va a decir 3 cosas a lo que tú ores: sí o a tu plan. Te va a decir sí, te va a decir no, o te va a decir espérame tantito. Cualquiera de las 3, no hay otra respuesta. Esas 3 son las respuestas. Versículo 23 de Romanos 15. Pero ahora teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, o sea, él no tenía ya más campo, pero ahora no teniendo más campo, ya no había lugares que él conocía en el mundo antiguo de Pablo, no tenía más lugares a donde ir a predicar el Evangelio. Y no quiere decir que no hubiera personas, pero la tarea particular de Pablo
era fundar comunidades cristianas y luego que otras personas las atendieran. En 1 Corintios, que también lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por Pablo, por el Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, él dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. O sea, yo pongo la semilla, pero otro riega y otro cosecha. Eso no importa. Por contienda o por vanagloria, dice la Biblia, que Cristo sea predicado. No importa cómo sea. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. Esto es importante, que Dios abra puertas para que tú puedas compartir el Evangelio cuando esto arde en tu corazón. Yo estoy muchas veces atendiendo a mis pacientes y están ahí mis pacientes y se dan cuenta, pero yo estoy orándole a Dios para que Dios me ayude a compartirle la palabra. Y tengo compañeros de trabajo, doctores, y tengo pacientes también que años después me hablaron y me dijeron: me estoy congregando aquí y me estoy congregando allá porque usted me compartió la palabra. Y no vi ningún fruto en ese momento. Pero no podemos ver, pero Dios está obrando. La palabra de Dios no vuelve vacía. 1 Pedro capítulo 4 versículo 11, creo que sí. Dice: si alguno habla o ministra, ministre conforme a la palabra de Dios. Si tú sirves o hablas, conforme a la palabra de Dios. Romanos 15, 24. En sus planes y en su anhelo de ver a los hermanos de Roma, que no conocía, pero había oído de ellos. Y el Espíritu Santo, cuando estaba escribiendo esto, lo revelaba, esa bondad, ese conocimiento y esa capacidad de amonestarse los unos a los otros. Mis amados, déjenme hacer un paréntesis ahorita recordando esto. En el matrimonio, si cada quien hace su parte, si realmente esposa y esposo le pedimos al Señor que nos ayude a ser bondadosos y nos exponemos a la palabra para tener conocimiento y combinamos estas cosas, vamos a poder ayudarnos los unos a los otros ahí. Por eso Cristo mandó de 2 en 2. En su ministerio Él mandó de 2 en 2. Y podemos ver a Pablo y a Silas, y podemos ver a Marco y a Bernabé. Y podemos ver siempre de 2 en 2, y dice: cuando 2 o más, si 2 o más se pusieran de acuerdo para pedir algo, si 2 o más se congregan en mi nombre. Él siempre habla de 2, para que tengas a alguien que conforme al reino de los cielos te amoneste y te diga lo que debes hacer. Es una bendición. Y si esto lo hiciéramos todos en la iglesia, buscarías el bien inclusive de la persona que tú sabes que tiene necesidad, y aunque nunca convivas con ella. Pero eso haríamos. Y él hablaba de España, dice: cuando vaya a España iré a ustedes, porque espero verles al pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. O sea, él quiere gozar con los hermanos, quiere disfrutar de ese compañerismo. España, mis amados, a nosotros dice: ay, España. Pero imagínate los viajes en aquel entonces del mundo antiguo. Él quiso ir a Asia y le fue impedido. Siempre fue al occidente, no al oriente, sino al occidente. Y España era el extremo. Y con eso él quería hacer lo que cumplir, que en su vida se cumpliera la promesa de Hechos 1:8. Y esta promesa también es que vamos a recibir poder para ser transformados, poder para ser renovados, poder para dejar el engaño, la mentira, el enojo, la ira, la contienda, la lujuria, las páginas de internet, para dejar todo eso que es basura. Vas a recibir poder del Espíritu cuando venga sobre ti. Y otra cosa muy importante, y vas a ser testigo.
Es decir, un reflejo fiel, un testimonio fiel de lo que el Evangelio y el Espíritu Santo haya hecho en ti. Ocúpate de ti y luego te vas a poder ocupar de los demás. Pero primero ocúpate de ti. Él sabía que iba a ser encaminado porque, pues él de alguna manera, la palabra encaminado es acompañar o proveer de ayuda material, y nosotros debemos de proveer de ayuda material o acompañar o respaldar a las personas que activamente participan en algún ministerio, si es que tienen alguna necesidad. En 3 de Juan capítulo 1 versículo 3 nos dice la Escritura algo muy enfocado a esto. Se refiere a siervos, dice, los cuales han dado ante la iglesia, o sea, ante toda la gente, testimonio de su amor. Testimonio, testimonio, mis amados. No te digas cristiano, da testimonio de que lo eres. Si no tienes esa posibilidad, pídesela a Dios. Eso es pedir conforme a su reino. Lo que vimos ahorita en Juan 14, del 12 al 14. Pídeselo. Y este testimonio de amor, mis amados, la exhortación para el resto de los creyentes, cuando tú ves en alguien ese testimonio de amor, dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Vas a hacer bien. Apóyalos, impúlsalos, ámalos, sé copartícipe para que continúen su viaje. Tú y yo debemos de ver nuestra vida como en ese viaje, pero en ese viaje, en todo ese viaje, todo ese recorrido, con todas las personas que tenemos, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás, tus suegros, tus cuñados, tus hermanos, es un viaje. Pero en ese viaje tú vas a cada paso que tú des, en cada relación de las que tú tienes, escúchame bien, tu misión es que tú y yo extendamos el Evangelio, es decir, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, exhorta, reprende, amonesta, en todo tiempo, en todo tiempo. Yo por eso prediqué la palabra al empezar y le dije amor al prójimo a Ricky y a Charlie, porque dije no se vayan a venir encima. Ya me enseñó ya se las enseñó a todos. Su playerita, ¿verdad, mi Ricky? Y él sabía que tenía una encomienda que había surgido de este servicio. En los versículos 25 y 26 de Romanos 15, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Él iba a servir a los santos, a compartir la palabra a los santos. No a cualquier persona, a las personas que Dios había apartado y había separado para su reino. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Había personas con necesidad. Y la cuestión del ministerio, de compartir la palabra, era tan importante que en Hechos 6, del capítulo 2 al 6, lo puedes leer con calma en tu casa, se juntaron los 12 apóstoles y juntaron a todos los discípulos. Y con esos discípulos les dijeron, no es correcto que nosotros dejemos las cosas relacionadas con la palabra de Dios para servir a las mesas. Y no porque servir a las mesas era una cosa menor, sino porque el ministerio, el ministrar la palabra, mis amados, requiere tiempo y requiere esfuerzo. Si pasamos al frente y damos una predicación, esto no créanme que no fue una cuestión de 10 minutos. Ni Ricardo, ni Omarcito, y ninguna persona que pase aquí enfrente, pasamos una hora en esto, en la Biblia. Son horas de tiempo, de verdad, son horas de tiempo. A veces son desvelos, a veces son desmañanadas, a veces de madrugada y orando para que realmente Dios ponga el mensaje. Y yo estoy seguro que el mensaje que estoy compartiendo
sí viene de Dios. Y el contexto que vimos de Juan 14 sí viene de Dios. Y eso nos da un entendimiento mayor para que hagamos esto. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen hermanos. Y fíjate muy bien, 7 varones con testimonio. ¿Qué quiere decir con testimonio? Que conozcan la palabra y que también la estén aplicando, que la estén viviendo. Ese es el testimonio. Llenos del Espíritu Santo, porque por eso están llenos del Espíritu Santo y por eso dan testimonio. O como lo quieras ver, el vaso medio lleno, medio vacío. Pero estás lleno del Espíritu Santo, puedes dar testimonio. Das testimonio porque estás lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, que es la aplicación en cada situación de lo que conocemos de este libro. Esa es la sabiduría. Es más allá de que seas inteligente. Tú estás con una persona inteligente, sé sabio. Es sobre la inteligencia, la sabiduría. ¿Y esto para qué era? Estas personas con estas características, para encargarles este trabajo. Y nosotros, mientras, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, servir con la palabra, pensar con la palabra, dejar que Dios obre en mí con su palabra, que Dios me transforme, que Dios me renueve con su palabra para que yo tenga autoridad para compartirla. Porque no podemos ponernos aquí al frente a compartir cualquier cosa, ni tampoco con alguien, si no estamos dispuestos a vivir lo que estamos compartiendo. Y dice la Escritura que en esa propuesta fue elegido Esteban y otras personas, les impusieron mano y oraron por ellos. Y esto fue maravilloso. Pero aquí, mis amados, regresando a lo que estábamos viendo en esta ofrenda de los gentiles de Macedonia, en Macedonia, que es lo que la parte geográfica que les comentaba hace un ratito, al norte de Grecia, al lado del mar Adriático, ahí está la Botita, está el mar Adriático y está esa zona, la Yugoslavia antigua, se encontraba Filipos, se encontraba Tesalónica, Berea y Corintio. Y todo esto, mis amados, era levantar una ofrenda porque había necesidad. Porque en Hechos 11:28 nos dice que levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu con E mayúscula que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Es decir, los hermanos de Jerusalén estaban pasando por una gran necesidad. Y esto mismo el apóstol Pablo se los escribe a los corintios y les explica ahí en el versículo del 1 al 3, en el 2 de Corintios 8. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. Es decir, la gracia y el favor de Dios se derramó en Filipos, en Tesalónica, en Berea y en Corinto. ¿Para qué? Para levantar una ofrenda. Porque aunque no vivían ahí en Jerusalén, ellos sabían los beneficios del evangelio porque los habían recibido de Pablo. Y querían que también Pablo fuese allá y llevase esta ofrenda. Y él sabía que tenía esa misión. Y no sabía si iba a ser aceptado inclusive. Pero ellos se encontraban en grande tribulación. Los de Macedonia estaban en gran tribulación. Pero a pesar de eso, a pesar de las aflicciones, era más abundante su gozo, porque la tribulación se queda pequeña cuando tú estás centrado en Cristo, cuando tú y yo estamos centrados en su palabra, estamos centrados en sus promesas, estamos centrados en que Él nos transforme y nos cambie a nosotros, y nosotros no querer cambiar al mundo, sino que el evangelio a través de nosotros, después de que fuimos transformados, sí cambia el mundo. Dice que asimismo, hermanos, les hacemos saber que la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, estas personas ya habían entendido
ya habían experimentado Juan 14, del 12 al 14. Ya lo habían experimentado. Dice, y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Por qué? Porque el proveedor es Dios. No es lo que tú tienes en el banco. El proveedor es Dios. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Es decir, no es lo que tú des. Es lo que realmente Dios y tú sabes que sí puedes dar. Porque normalmente, aunque no seamos de Monterrey, pero podemos no ser generosos y sobarnos aquí. Y esto lo hicieron aún más de sus fuerzas. Esta colecta, mis amados, fue un acto espiritual. Es un amor en práctica. Es un amor práctico. Porque quieres que el evangelio se extienda. Es un símbolo de unidad de la iglesia entre judíos y gentiles. Gálatas 6:10 dice así: según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. No nada más a los que te caen bien, a todos. Ese es el propósito de Dios. Pero aquí fíjate lo que te dice: y mayormente a los de la familia de la fe. Hay una distinción de parte de Dios. Versículo 27 del capítulo 15. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Los gentiles, mis amados, no somos extraños conforme a los judíos. La salvación, dice la Biblia, sí es de los judíos, pero los gentiles somos coparticipantes de esos bienes espirituales. ¿Cuáles son los bienes espirituales? ¿No estás relacionado o no estás relacionada con un Dios de pactos? Tu Dios no es un Dios de un pacto, no pactaste con Él, no pactó Él contigo, no te ofreció la salvación, no te ofreció limpiarte de tus pecados y de tu maldad. ¿Lo hizo o no lo hizo? Ok, ¿no hay promesas? ¿No tienes tú la esperanza de vida eterna? ¿No confías en todas las promesas que están escritas en este libro maravilloso y puedes vivir dependiendo de estas promesas y de la veracidad de su palabra? Las escrituras se refiere al Antiguo Testamento, donde involucra la ley. Pero desde la ley se te hablaba del Mesías. Y a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibimos, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Acuérdate que había un tronco y de ese tronco se desgajaron algunas ramas. Y nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos injertados en esas ramas en lugar de ellos. ¿Para qué? Para ser participantes de la raíz. Es Cristo el fundamento, su palabra, el Espíritu Santo. Somos participantes y de esa rica savia de olivo, ese conocimiento y esa bondad de parte de Dios. En Gálatas 6, del 6 al 10 dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aprendamos esto. Reconoce a las personas que te instruyen. Ora por esas personas. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, lo dicen, y mayormente a los de la familia de la fe. El versículo 28 de Romanos 15 dice la Biblia: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Este fruto es la ofrenda, es un fruto de gracia, es un fruto de generosidad, es una evidencia en el corazón de esta gente que estaba pasándola mal, pero a pesar de eso reconocía lo que la palabra de Dios podía hacer y abundaban. Dice la Escritura:
en gozo. Su gozo era más abundante que la tribulación. Versículo 29. Yo sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ahí te va. Tú sabes que cuando vas a algún lugar o cuando vas a ver a alguna persona, la abundancia de este Evangelio te acompaña. La riqueza, la misericordia, la capacidad de perdonar, la capacidad de amar, la capacidad de pasar por alto, del soportarnos, del que en lugar de que censures, tú tengas misericordia de esa persona que está haciendo cosas malas porque no tiene esto que tú sí tienes. ¿Por qué no vivimos así? Dice, y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Él sabe que está cargado de esa bendición. Deja que el Señor siga cargando tu tanque. Los beneficios espirituales del Evangelio son la abundancia de bendición. No es un encuentro social cuando tú vas a ver a alguien. Tú buscas siempre la edificación de esa persona. Él sabía que esto no provenía de él mismo, sino del Evangelio de Cristo, que transforma vidas y que lleva abundante gracia. Ya vamos a terminar. Ve a cada lugar, escúchame bien, o ve con cada persona con esta expectativa. Aquí puedo edificar, aquí puedo compartir, aquí puedo decirles algo, puedo amonestar, puedo indicar algunas cosas que pueden ser de bendición para su vida. Y en el versículo 30 y 31 de Romanos 15, dice, pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudes orando por mí a Dios. O sea, él pide oración para sí mismo, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Hay gente que se rebela y está en tu vida y tú vas caminando con Cristo y se va a ver una rebelión. Pero él quería que su conducta no cambiara, la obra del Espíritu Santo y de la palabra no fuera cambiada por la rebelión de alguna persona. Y que la ofrenda de su servicio a los santos en Jerusalén se acepta. O sea, él llevaba una encomienda, llevaba una ofrenda, no se trataba de dinero. Y no se trataba nada más de llevar ese dinero, sino él sabía que dependía de la oración de los santos. Porque esa oración era una lucha pegada con él, aunque no estuvieran ahí los santos de Macedonia, pero estaban orando por él, lo iban a fortalecer. Era un esfuerzo conjunto, una batalla espiritual que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener. Y estos rebeldes, pues los vamos a encontrar en nuestra vida. O sea, la Biblia aquí habla de esto. Son personas desobedientes, son personas que no están creyendo en la palabra de Dios, son personas hostiles. Pero en el contexto se refiere a los incrédulos de Jerusalén, a esas personas que no creían en el Evangelio, esos judíos que no podían aceptar y ver con buenos ojos que los gentiles también se salvaran, por ejemplo. Tú puedes ver con malos ojos a determinadas personas que sí son salvas, pero tú quisieras o no te caen bien y dices, pues ¿cómo este cuate o esta persona van a ser salvos? Eso déjaselo a Dios. Tú trabajas siempre con este móvil de llevar la bendición a esas personas. Esta colecta, como les dije, no era dinero, esto manifestaba unidad. Y esa unidad no quiere el Señor que la perdamos. 2 versículos más. El versículo 32 de Romanos 15. Para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios. Fíjate, Él en esta travesía que tú también puedes tener, tú llegas con gozo.
que el gozo abunde más en tu vida que la tribulación. Porque entonces vas a poder llegar y vas a poder cumplir la voluntad de Dios. Y que sea recreado juntamente con ustedes. O sea, que pase un tiempo de compañerismo con sus hermanos. Con este gozo, mi amado, tú vas a poder cumplir la voluntad de Dios. Vas a poder disfrutar esa comunión mutua en tu familia, esa comunión mutua con gente de la iglesia y con gente de la iglesia y de otras iglesias o congregaciones. Vas a ser fortalecido espiritualmente, vas a encontrar descanso y vas a tener siempre una comunión fraterna con los tuyos y con los que no son los tuyos, pero son tu familia en Cristo. Pero todo sujetado a la voluntad de Dios. Cristo, Él llegó finalmente a Roma, pero no siempre Dios responde de acuerdo a nuestras expectativas. Él llegó a Roma, ¿saben cómo llegó? Preso. Llegó prisionero, pero sí llegó a Roma. Pero llegó con gozo. Llegó cumpliendo la voluntad de Dios. En el tiempo que Dios dispuso y en la manera en la que Dios dispuso. Pero fue de bendición para muchos. Y por eso termina diciendo en el último versículo que vamos a ver, dice, y el Dios de paz. Fíjate cómo titula el apóstol Pablo al Dios que adoramos. Es el Dios de paz. ¿Por qué? Porque Él quiere la paz entre nosotros. No quiere guerras, no quiere conflictos, no quiere divisiones, quiere unidad. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. No nada más conmigo, sino también con ustedes. No nada más con Pablo, sino también con nosotros. Todo, mi amado, entrégalo en las manos de Dios. Él tiene la última palabra. Él es el Dios de paz. Él dijo en Juan 14, 27, la paz les dejo, la paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Y fíjense, es Juan 14 también. Hace rato vimos del 12 al 14, Juan 14, del 12 al 14. Aquí es Juan 14, el versículo 27. En Filipenses 4, 7, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y tus pensamientos, qué importante, tus pensamientos en Cristo Jesús, que sean guardados para que no actúes como tú piensas, sino como Él piensa. Esto, ¿qué va a hacer? Va a traer unidad a la iglesia, va a tener unidad familiar. Pero esta unidad en la iglesia depende de que cada uno de nosotros verdaderamente esté reconciliado con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Eso está reconciliado con Dios. No puedes reconciliarte con Dios si no estás reconciliado con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano y reconcíliate con Dios. En la familia es exactamente lo mismo. Debe haber una reconciliación genuina con Dios en cada uno de sus miembros. En ese momento, te garantizo y te lo firmo, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento entre esposo y esposa, entre esposa y esposo, entre esposos e hijos, entre hijos y padres, suegros, abuelos, cuñados, hermanos, se va a extender. Terminamos con Efesios 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz. O sea, no la paz que tú buscas. La verdadera paz es Él. Él es nuestra paz. Para que tú estés en paz es en Él. Y vas a tener paz con tus hermanos. De que ambos pueblos hizo uno. Aplícalo aquí en la congregación. Aplícalo en tu familia, en cualquier división familiar. Aplícalo. Derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuántos sesgos chiquitos, pero que se hacen grandes, vas poniendo en tu familia para separarte del otro? Vas construyendo ahí un muro de separación. Un muro. Un muro con tus hermanos en la iglesia. Un muro con este que no me saludó y ya van varias que ni me saluda y ni te ve. Y sí usa lentes, pero con todo y lentes ni te ve. Y no te saluda, pero no es por mala onda, ni siquiera te vio.
Yo hace rato, por ejemplo, estaba Rafita aquí al frente y le estaba haciendo señas así para que cuando ya la bienvenida y los diezmos y las ofrendas, le decía que los demás se sienten, ¿no? Pero yo le hacía así. Y él estaba, yo creía que me estaba viendo, pero no me estaba viendo. Él estaba viendo a la iglesia. Yo le decía para que Rafita, que le dijera a toda la iglesia que se sentara ya, ¿no? Después de que terminó todo esto, y para los diezmos y las ofrendas todos sentados y ya. Ni me vio, pero amo a Rafita y sé que él me ama, de verdad. No hay ningún muro de separación. Quita esos muros de separación. Él es la paz. Y la paz de Dios la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Comprueba la veracidad de las palabras de Jesús. Oremos.